que son controladas, hablamos de las curvas, hablamos de los cambios que se tienen que hacer, de un ciclo ventilatorio, las fases del ciclo ventilatorio, ya hablamos de todo eso, ¿no? Ahora, ¿cómo puedo utilizar eso para poder manejar a un paciente mediante una ventilación mecánica? Esta tabla se los va a decir todo. Miren, la idea es que ustedes sepan o identifiquen qué es lo que va a pasar si yo modifico algo. Por ejemplo, si yo voy a condicionar a mi paciente con volumen, tengo que entender que la presión puede estar alta o puede estar baja. Y eso puede llegar a generarle daño a mi paciente. Entonces, si yo ventilo a mi paciente por volumen, tengo que estar fijándome, tengo que estar monitorizando la presión. Y también el tiempo se va a estar modificando, porque para que yo alcance un volumen determinado, el tiempo inspiratorio se va a hacer más grande o más pequeño. Y esto también va a determinarse por el flujo. Entonces, lo que yo pida sí se va a obtener, pero puede llegar a tener consecuencias con los otros cambios que tienen las variables de fase. Eso es súper importante. Ahora, es importante que tengan eso. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si un paciente se pone mal, ustedes le dan RCP, lo logran intubar, porque ya hicimos la práctica de intubación, con ustedes también, ¿verdad? Ya lo logran intubar, y ahora ¿cómo demonios van a manejar el ventilador mecánico? Bueno, sacan su libretita y abren eso. Ustedes recuerden que tenemos distintos tipos de modalidad ventilatoria. Tenemos la modalidad controlada, asistida y espontánea. ¿Sí se acuerdan de eso? La sugerencia es que ustedes, perdonen, no traje mi señalador. La sugerencia es que ustedes inicien la ventilación mecánica del paciente en una modalidad asistida por volumen. ¿Por qué una modalidad asistida? Si tienen una modalidad controlada, ¿qué es lo que va a pasar? Que el paciente va a estar inspirando. Si el paciente despierta, va a inspirar en un momento distinto al que el ventilador lo va a estar ventilando. Entonces eso va a generar más volumen, más presión y lesiones. Entonces, ¿qué pasa si mi paciente se despierta y yo no lo puedo dormir o qué hago? Lo que vamos a hacer es asistirlo, porque si el paciente está dormido, el ventilador entra completamente. Si el paciente está despierto, le permite que haga un esfuerzo respiratorio y después lo continúa. Pero no pelea con el ventilador como un paciente que está controlado, porque el control decide cuándo va a ventilar, cuándo va a meter la ventilación y cuándo no. Y en cambio, aquí en la modalidad asistida es más fácil porque el ventilador identifica el esfuerzo del paciente y trata de sincronizarse con él. ¿Sale? Entonces, si ustedes tienen que ventilar a un paciente, mi sugerencia es que sea ventilación asistida por volumen, o sea, SIMB. Ya habíamos visto eso, ¿no? ¿Sí? No. Les recuerdo que tenemos distintos tipos de ventilación, ¿no? Tenemos asistida, controlada y espontánea. Y les había comentado que los ventiladores son como los teléfonos. Los teléfonos son de muchas marcas y tienen distintos programas, ¿no? Y mediante esos programas van a funcionar, pero es lo mismo, o es casi lo mismo que yo traiga un iPhone con un iOS o que yo traiga un Samsung con un Android. Funcionan muy parecido. Lo mismo pasa con los ventiladores. Entonces, todos los ventiladores van a tener modalidades especiales y modalidades que son convencionales. Las modalidades convencionales son las que todos los ventiladores tienen que tener. Por ejemplo, serían como las aplicaciones que tiene WhatsApp, que tiene Facebook, ¿sale? Que no importa el sistema operativo que tengan, lo van a manejar. Entonces, el ventilador, sea cual sea su marca, tiene que manejar estos modos convencionales. Por ejemplo, tenemos ventilación controlada, la podemos encontrar como ventilación controlada, ventilación ventilatoria controlada, CMB, o la puedo encontrar como AC, asisto control. Y puedo encontrar como controlada por volumen, BCD, o como controlada por presión, PCD, es ventilación controlada por presión, ¿vale? O la puedo encontrar como ACB, que sería
ventilación controlada por volumen, o ACP, ventilación controlada por presión. ¿Sí? Lo que se ve acá arriba, se los pongo con el señalador. Aquí, ¿lo ven? AC, lo puedo encontrar como ACV o ACP. Y entonces entendemos que es ventilación controlada por volumen o por presión, ¿sale? Y luego dice aquí, controlada por volumen, BCD, que sería esta modalidad controlada, o controlada por presión, BCD. ¿Sí? O sea, no importa si el ventilador es Drager, no importa si el ventilador es un 840, no importa si el ventilador es un Vela, no importa. Tiene que tener estas modalidades sin controlador, cualquiera de los dos tipos, ¿sale? Es para que lo puedan identificar. Ahora, tenemos la ventilación mandatoria intermitente sincronizada. Esto es SIMV. Es una ventilación asistida por volumen. Entonces, la mayoría de los ventiladores lo tienen, SIMV. Y tenemos otra ventilación que es asistida, que en este caso es un modo alternativo, quiere decir que algunos ventiladores no lo tienen. Pero si no tienen modalidad SIMV, seguramente tienen este que es BiPAP. Que BiPAP es una ventilación asistida pero por presión. Maneja una presión inspiratoria y maneja una presión expiratoria. ¿Ok? Pero si ustedes encuentran el SIMV, esa es la opción ideal, porque es ventilación que es asistida por volumen. Y luego tenemos la ventilación espontánea, en la cual tenemos una presión positiva continua en la vía aérea o CPAP, la cual es una ventilación asistida pero que le proporciona PIP al paciente. Entonces el paciente respira solito, pero le estamos metiendo el PIP. ¿Okay? Una vez que el paciente ya no tiene dificultad para respirar, que respira solo, mantiene sus presiones, aguanta la saturación solito, ya lo podemos extubar. Y tenemos la ventilación con presión de soporte. Esta ventilación con presión de soporte también es una ventilación espontánea por presión. ¿Qué pasa, doctora? No la escucho. El PIP lo hablamos desde el principio. El PIP es la presión positiva al final de la expiración. Es la presión que se mantiene en el alveolo para mantenerlo abierto, ¿te acuerdas? Es para evitar que se colapse, ¿vale? Entonces, en este caso, por ejemplo, en el de la presión CPAP, mantenemos el PIP. Aunque sea una ventilación espontánea, podríamos pensar que ya no necesitamos el PIP porque el paciente respira solito. Sí es una forma de ayudarlo para evitar que el alveolo se colapse. Y en la ventilación con presión de soporte, aquí puede ser que tengamos PIP o puede ser que no tengamos PIP. Lo que sí es que esta presión es una presión que le van a ayudar al paciente al momento que inspira. El paciente inicia con la inspiración y posteriormente es como si le dieran un empujón para que alcance más velocidad o para que alcance más distancia. Esto le va a permitir alcanzar un poco más de volumen o un poco más de presión en el momento en que inspira, ¿sale? Una vez que le dan ese empujón, el paciente continúa la ventilación solito, o sea, él determina cuándo deja de inspirar, cuándo deja de expirar, ¿sale? Solamente es como un pequeño empujoncito, ¿ok? Y luego tenemos los modos alternativos, que son modos que tenemos que pueden o no venir en un ventilador. Los que siempre van a venir van a ser los convencionales, siempre. Entonces ustedes pueden elegir de esos, pero si tenemos la posibilidad de tener modos alternativos, pues también es una buena opción. Tenemos, por ejemplo, ventilación con liberación de presión en la vía aérea, que es el APROV. Este casi no viene en los ventiladores mecánicos, son ventiladores mecánicos un poco más especializados y en este caso te evita que tengas lesiones por presión. Entonces se utiliza mucho en los pacientes pediátricos. La BiPAP, que ya lo hablamos, volumen controlado regulado por presión, autoflow, ventilación con soporte adaptativo, soporte de volumen. Este soporte de volumen es una ventilación espontánea, pero en lugar de que tengamos una ventilación espontánea con presión soporte, o sea que le den un empujón, lo que hace es que le mete un poco más de flujo al inicio que cuando se entra la inspiración. ¿Ok? Ventilación asistida proporcional, ventilación mandatoria por minuto, ventilación con relación IE invertida. ¿Se acuerdan de la IE? Cuando lo poníamos, que les puse el ciclo 24
les dividí, les dije, esta parte es de inspiración y esta parte es de expiración, ¿sí? Y que les movía yo a la inspiración y les decía, a ver, respire. Ok, eso lo hace el ventilador, pero hay un ventilador que es especial en el cual puede ya venir con el cambio de la IE. ¿Qué quiere decir? Imagínense que el paciente, normalmente respiramos 2 a 1. ¿Qué quiere decir? Que meto 2 tiempos de inspiración y 1 de expiración. Pero imagínense que sea al revés. Entonces, en este caso, este tipo de ventilador mete una ventilación con relación IE invertida. O sea, el paciente inspira 1 y expira 2. Así. ¿Esto para qué lo utilizamos? Generalmente lo utilizamos para el paciente con manejo de volumen y que tiene EPOC cuando tienen un CO2 elevado, o sea, que están con acidosis respiratoria. En este caso necesitamos sacar más CO2, entonces una relación IE invertida nos podría servir. ¿Podemos realizar una IE invertida en un ventilador normal? Sí. Pero este ventilador ya viene exclusivamente con su IE invertida. Ya no tienen ustedes que modificar todos los parámetros, sino que el ventilador los acopla. ¿Sale? ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Ok? Pero también casi no vienen los ventiladores. Ustedes pueden manejarlo, pero no viene específicamente la función. Ventilación pulmonar diferencial. Y tenemos otros modos especiales, por ejemplo, la ventilación de alta frecuencia, la oscilación de alta frecuencia, el soporte vital extracorpóreo, el ECMO, que estos ya más que nada son dispositivos extrapulmonares, los cuales nos van a permitir ayudar a mantener una buena ventilación. Por ejemplo, el ECMO, les comentaba que es un aparato que es externo, es una cajita que ayuda a ventilar la sangre, a oxigenar la sangre. Y es como un bypass pulmonar, porque se saca la sangre de un catéter central, pasa por la máquina y luego entra por otro catéter central. De tal manera que nos permite mantener un flujo continuo sin que pase necesariamente por el pulmón para que sea oxigenado. Esto nos va a ayudar porque un paciente que está mal oxigenado termina teniendo falla cardíaca por la disminución de oxígeno. Entonces, nos ayuda a mantener las presiones intrapulmonares y nos va a ayudar también a mantener una adecuada saturación. ¿Sale? Pero son equipos muy costosos, son equipos que no son parte de un ventilador como tal, sino que es una máquina, una computadora, una máquina, un ventilador, o sea, son gigantescas. ¿Sale? ¿Dudas? Ahora sí, entramos en el contexto de lo que les decía, en el cual yo voy a elegir una modalidad ventilatoria que va a ser asistida y de preferencia que sea asistida por volumen. ¿Sale? Ahora, recuerden que hablamos del trigger, del límite y del ciclado. ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué era el trigger? Exacto, el disparo. Pero ahora se los voy a cambiar un poquito. Porque el trigger sí es el disparo, es cuando se inicia la ventilación. Pero el ventilador vamos a manejar en un trigger como la sensibilidad que tiene el ventilador para identificar el esfuerzo respiratorio del paciente. O sea, cuando tenemos un trigger en una ventilación asistida, ¿quién se da el trigger? ¿Quién inicia el trigger? El paciente. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es, vamos a dejar el trigger como sensibilidad. A mayor trigger, menor sensibilidad por parte del ventilador para detectar al paciente. Por ejemplo, si el paciente inicia su inspiración y hace un esfuerzo muy pequeñito, yo puedo manejar mi trigger por volumen o por presión, por mis dos modalidades que puedo controlar. Si yo tengo un trigger por presión de 0.5 a 2 centímetros, pero ¿qué pasa si mi paciente le pongo que tenga un trigger de 3? Entonces, ¿qué va a hacer? El paciente va a empezar a inspirar y el ventilador no le da seguimiento. Y no le da seguimiento. Y entonces, ¿qué va a hacer? Cuando el paciente ya haga un esfuerzo más grande, ahí el ventilador ahora sí lo va a asistir. ¿Qué pasa si, por ejemplo, no lo sigue? No entra aire y entonces el ventilador, como detecta que no está ventilando, lo asiste y lo ayuda a que ventile. Le mete una inspiración. Esto es con el objetivo de que el paciente haga un mayor esfuerzo para que logre ser identificado.
Y esto nos va a servir para que el paciente poco a poco tenga mayor fuerza. Si permite que un esfuerzo muy pequeño sea identificado, lo que va a pasar es que no va a poder, no se va a rehabilitar. A medida que el paciente vaya mejorando, yo puedo ir descendiendo el trigger, ¿sale? Entre más mínimo que permite al ventilador identificar la respiración del paciente, ¿sale? Entonces es la sensibilidad. En el caso de la ventilación que está controlada por presión, vamos a manejarlo de 0.5 a 2. Este es un trigger bajito. ¿Qué quiere decir esto? Que el ventilador sí va a lograr identificar la ventilación del paciente, ¿sale? ¿Para qué? Para que no esté peleando con el ventilador. Entonces, estos son los parámetros mínimos con los cuales vamos a ventilar a nuestro paciente, ¿sí? ¿Hasta ahí ya se entendió? ¿De este lado? De parte de los dos parámetros, el que es por presión y el flujo, ¿se ajustan los dos a la vez o es independiente? Sí, se ajustan los dos, pero si estás tú con una ventilación controlada o asistida por presión, vas a manejar de 0.5 a 2. Si tu paciente está ventilado o asistido por volumen, vas a manejarlo en litros, de 1 a 3 litros. Acuérdate que la presión lo que va a manejar es centímetros de agua y el volumen es directamente proporcional al flujo. Entonces, si estás ventilando por volumen, por ejemplo, si tomaste la recomendación de una asistida controlada por volumen, es decir, estás con SIRB, te va a aparecer ahí trigger y tú lo vas a poner de 1 a 3 litros. O sea, puedes ponerlo 1, 2 o 3 litros. 1.5, 2.5, lo que ustedes quieran, ¿sale? Pero en precios rangos no le va a generar mayor dificultad al paciente, ¿vale? ¿Sí se entendió? ¿O no? Los ves se complejo. Ok. Luego, volumen minuto. El volumen minuto lo vamos a llevar, ahí dice que de 7 a 10. La verdad, chavos, es que actualmente el volumen se va a manejar de 7 a 8 máximo. Y para que nosotros podamos calcular el volumen, esta parte es lo que están esperando ustedes. Lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un cálculo, ¿ok? El volumen lo vamos a calcular de acuerdo a la talla del paciente. Vamos a sacar algo que se llama peso Arsnet, ¿ok? El peso Arsnet es el peso ideal, pero no es la misma fórmula que para el peso ideal por dietética. Esto va a ser el peso ideal correspondiente de acuerdo al volumen pulmonar y a la confianza pulmonar. Entonces es una fórmula específica para el cálculo de la ventilación, ¿sale? Y con eso vamos a calcular el volumen. A ver, les pongo la fórmula. La talla en centímetros menos 152.4, esto lo multiplicamos por 0.9 y esto me va a dar mi peso predicho, ¿ok? A esto le voy a sumar más 50 en el caso de los hombres, voy a poner ML masculino, ¿verdad? Y lo vamos a sumar más 45 en el caso de las mujeres. ¿Ok? Si son hombres pero son ancianos o ancianas, les subo 45. ¿Ok? ¿Dudas? Vamos a hacer un ejemplo. ¿Qué les parece? A ver, saquen sus calculadoras. Van a calcular el peso Arsnet. A ver, les pongo aquí. Peso Arsnet. Ay, no se ve nada, ¿verdad? Perdónenme. ¿Ya se ve? Discúlpenme. ¿Se ve un poco más o lo hago más grande? Ok. Entonces, el peso Arsnet es la talla en centímetros menos 152.4 por 0.9. Ahora, para sacar la talla en centímetros, chavos, no es así como que al pedazo. Porque luego dicen,
la cadera o a la rodilla, y de ahí a la cadera y de ahí a la cabeza, para que la medida sea lo más exacta posible. Porque esta fórmula está determinada de acuerdo a la capacidad pulmonar. Entonces, quiere decir que si nos pasamos en centímetros, lo que va a pasar es que le vamos a dar una mayor capacidad pulmonar a ese pulmón, le vamos a meter más volumen. ¿Okay? Ahora, van a calcular el peso Arsner con un paciente que mide 1,65, o sea, 165 centímetros. A ver, calcúlelo. 165 centímetros. Calcúlelo. Calcúlenlo todos porque luego me dicen, doctora, es que no me sale. Pero me dicen, doctora, es que no me sale en el examen y ahí no les puedo ayudar. No, digo paciente femenino. Ajá, es una paciente femenino de 1,65. ¿Cuánto me dijeron? ¿A quién más le salió así? ¿Y a los demás? Van a salirle de dos formas, chavos. Porque si priorizan por los signos, tendría que ser primero 0.9. Pero tendríamos que hacer esto. La talla en centímetros, que son 165 menos 152.4, igual. Y de ahí vamos a sacarlo por 0.9. Y de ahí más 45. ¿Sale? ¿Sí? Entonces le va a salir 56.34. ¿Ya está tal vez que no les había salido? Si lo sacan todo de chorizo, o sea, talla en centímetros menos 152.4 por 0.9 más 45, les va a salir 72 y algo. Ajá. Entonces, lo que vamos a hacer es priorizarlo primero. Sacamos primero la primera parte y después lo demás. ¿Va? ¿Sí? ¿Se entendió? A ver, inténtenlo a los que no les salió. ¿Ya les salió a todos? Ok. Ahora, ese 56.3, eso es el peso ideal o peso Arsner. ¿Ok? Peso ideal para la apnea pulmonar. Ahora, ¿qué voy a hacer con eso? A ver, chicos. Ahora, ese resultado, chavos, lo vamos a multiplicar por 4, por 6 y por 8. ¿Ok? O sea, ese 56.34 por 4, 56.34 por 8 y por 6. ¿Sale? A ver, sáquenlo. Por 4 es igual a 235, ¿qué? 225, ahí lo dejamos. Por 6, ¿quién ya lo tiene? 338. Y luego por 8, 450. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Acá está el hilo negro. Por 4, cuando nosotros multiplicamos por 4, esto significa que es el volumen mínimo. Es decir, el volumen mínimo que necesita mi paciente para poder ventilar de manera adecuada. Ahora, el de 6 es el volumen protector. O sea, quiere decir que es el volumen que necesitamos para que mi paciente mantenga una buena ventilación sin que se quede de menos y sin que le haga daño. O sea, sin que generemos un politrauma. ¿Sí? Es el volumen con el cual aseguramos que no le explotemos el pulmón. ¿Va? Y luego
9 de 8 es el volumen máximo. Este volumen es con el que si metemos más de eso vamos a generar volutrauma. ¿Ok? Entonces, así es como vamos a calcular el volumen de nuestro paciente. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿O no? ¿No? ¿Se entendió o no? ¿Ya saben cómo calcularlo? Ahora, ¿por qué me dice aquí? ¿Por qué me dice aquí que de 7 a 10 y aquí dice volumen circulante de 4 a 10? El volumen absoluto me lo maneja de 7 a 10 y el circulante de 4 a 10, pero ustedes ya saben cómo sacar el volumen mínimo, el volumen protector y el volumen máximo. ¿Cuál es la sugerencia, chavos? La sugerencia es que ustedes ventilan a su paciente siempre con el volumen protector. Siempre, porque así evitamos barotrauma y volutrauma. ¿Sale? Entonces, cuando yo les decía, sí, vamos a ver, ¿cuál es el volumen que deseo? 480. Aquí está, chicos. ¿Cuál es el volumen que mi paciente con el cual voy a controlar? 338. ¿Qué pasa? Nuestro paciente tiene un ventilador. Sí comieron la tabla, ¿verdad? Ahí está, les presento el ventilador. Este es un Dragon que les había mencionado. ¿Sí? Ya lo habían visto los dos, ¿verdad? Vamos. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a ventilar a mi paciente? Ya sé más o menos qué onda, pero todavía no entiendo nada más. Entonces, lo que voy a hacer es allá donde está este botoncito. Como por aquí o el de aquí. ¿Sale? Esos botoncitos le presiono ahí y me va a aparecer ahí modalidad ventilatoria. Y luego me van a aparecer aquí unos cuadros. Me va a aparecer SYMB, ACB, ACB, IVA, y yo elijo la ventilación que quiero. Elijo el botoncito, ¡pux! Aquí le doy vuelta o aquí creo que nada más se elige y luego ¡pux! Acepto. Y ya tengo la modalidad que quiero. Ahora tengo que modificar mis variables, ya sea como ya decidí controlar o asistido controlado por volumen, ahora tengo que modificar mis variables de fase. ¿Cómo lo voy a hacer? Aquí. Y aquí me va a aparecer PT. Como lo estoy manejando por volumen, me va a aparecer volumen total. Aquí presiono, me voy acá, hasta que me dé 300, ¿qué? 338, acepto. Ahora, una cosa es lo que yo voy a poner como parámetro, como controlado, dentro del asistido controlado, y la otra es lo que meta mi paciente. Porque cabe la posibilidad que el paciente se despertó y esté metiendo más volumen de lo que yo le estoy controlando, o sea, de lo que el ventilador le está metiendo. Entonces, aquí me voy a poder fijar. Aquí dice volumen total, pero aquí me dice volumen respiratorio, volumen inspiratorio o volumen total. Entonces, si yo le pedí 338 aquí, pero yo veo que aquí está metiendo 520, ¿qué está pasando? Algo está pasando. Probablemente el paciente esté despierto, esté peleando con el ventilador. Ahora, ¿cuál dice su volumen máximo? 450. Ok. Si mi volumen era 330 el protector y el máximo es 450, pero mi paciente está metiendo 520, ¿qué le va a pasar? Va a generar barotrauma. Entonces hay que ver qué es lo que está ocasionando que mi paciente meta más volumen, ¿vale? Si está despierto, pues ¿qué hago? Lo vuelvo a dormir, lo vuelvo a sedar para que se duerma y se vuelva a acoplar el ventilador. Si el paciente, por ejemplo, ya está en una modalidad asistida, ¿qué va a pasar? Pues que ya no va a haber este problema, porque el paciente, el ventilador lo va a ayudar a continuar, entonces ya no va a pelear y ya no va a estar metiendo más volumen. Pero si lo tengo en modalidad controlada, ACB, lo que voy a hacer, si ya lo quiero empezar a dejar despertar, es cambio mi modalidad de controlado a asistido, y entonces ya no hay pleito. ¿Sí? Ya Bien. no tendríamos que hacer modificación de ningún parámetro, simplemente cuando el ventilador lo detecta ya se... Porque ya sabe que está controlado por volumen.
sigue siendo por volumen, los parámetros siguen estando iguales. Es decir, antes lo controlaba y yo pedía un volumen total. Ahorita sigo pidiendo ese volumen total, pero si no lo alcanza el paciente, el ventilador le ayuda a meterlo, no le mete más. Pero si el paciente lo logra, el ventilador ya no pelea. ¿Okay? El flujo, la frecuencia y todo sigue igual porque está ventilado por volumen. ¿Sale? ¿Ya quedó claro lo de volumen? ¿Sí o no? Los veo como que están muy dormidos. Yo esperaba verlos tan entusiasmados que por fin entendieran algo. Ok, ¿ya quedó el volumen? ¿Ya se entendió? ¿Sí o no? Sí. Después de ahí, ¿qué sigue? ¿Qué dice en su tablita? No, después de eso, porque ya vimos sensibilidad. Bueno, no me voy a dar la aquí dice presión inspiratoria de 10 a 15 para presión máxima y menos de 30 para... Ahorita les explico. Miren, chavos, les expliqué esto, ¿no? Y les dije, vamos a poner acá. Les comenté, chavos, que la ventilación, por ejemplo, aquí vamos a manejar, estas son las curvas, ¿verdad? Entonces, miren, acá va ahí va un poco tu churrito, ¿no? Pero aquí es como un plano cartesiano y aquí tiene rayitas en el ventilador. ¿Sí? Esas rayitas lo que nos van a marcar, aquí, si ustedes se dan a ver, dice presión. ¿Siempre sabes? Está muy chiquito. Aquí, este eje de las Y es presión y este eje de las X es tiempo, es lo que me está graficando. Entonces, ya habíamos mencionado que una ventilación por presión es la aleta de tiburón, ¿verdad? Porque entra el aire hasta que genera presión, mantiene, pero baja un poquito la presión y luego ya desciende. ¿Sí o no? ¿Eso ha quedado claro? Ahora, aquí lo que me está manejando, donde dice presión, pues es la presión. Me está graficando hasta cuánto de presión estoy metiendo. Si la ventilación fuera por volumen, me manejaría aquí una curva que diría presión y la otra que diría volumen. ¿Sale? Pero en este caso dice presión las dos, entonces el paciente está ventilado por presión. Ahora, aquí vienen números 10, 20, 30, 40, 50, ¿sale? Y esto es una gráfica. Ahora, aquí lo que me está graficando también son mis presiones. Yo voy a tener dos presiones. La presión que está al final de la inspiración, que es lo máximo. ¿Qué es esta? ¿Cómo creen que se llama? Respiración. ¿Qué parece? Ajá, un pico. Entonces, ¿cómo se llama la presión? Presión pico. La presión pico que vamos a tener máximo debe de llegar a 30 milímetros de agua. Máximo. Entonces, si yo veo que mi paciente está controlado por volumen, pero mete más de 30 milímetros de agua, aguas porque voy a generar barotrauma. Entonces, la presión máxima a la que tiene que llegar la presión pico es de 30. Ahora miren, baja y me genera aquí una meseta. ¿Cómo creen que se llama la presión? Presión meseta. Presión meseta. Entonces, mi presión meseta es menor y es la de continuidad y tiene que estar entre 10 y 15 centímetros de agua. ¿Ok? Entonces, eso a mí me permite identificar en qué presión está mi paciente. Por eso dice aquí, presión inspiratoria 10 a 15 para presión máxima como presión meseta, pero la presión pico tiene que ser menos de 30, ¿ok? ¿Ya se entendió? Entonces yo puedo estar ventilando a mi paciente por volumen, pero puedo estar vigilando la presión. Y si yo estoy ventilando a mi paciente por presión, que yo ya puse el PIP, yo ya puse presión inspiratoria, que ahorita vamos a ver, pero también donde me salen los parámetros que mete el
vigilando cuánto volumen entra. Entonces, yo puedo estar al pendiente de que no se genere ni barotrauma ni borotrauma. ¿Ok? Ya con todo lo que vimos, los conceptos que entendieron, ya pueden entender ustedes que tienen que tener cuidado si ven que se eleva la presión o si ven que baja, y ya saben que tienen que modificar parámetros para que disminuya la presión o el volumen, ¿no? Ok, ahora dice frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria la vamos a manejar de acuerdo a lo más fisiológico posible. La idea, chavos, de que ustedes estén manejando paciente con ventilación mecánica de primera vez, por ejemplo, cuando ustedes estén solitos en esos pisos donde nunca hay nadie y tengan que iniciar la ventilación mecánica, ¿qué van a hacer? ¿Cómo van a ventilar? La solución va a ser poner esos parámetros iniciales. Eso les va a ayudar para que el paciente no peligre, para que el paciente pueda ser ventilado en lo que llegue a alguien que pueda hacer una modificación de acuerdo a lo que el paciente necesita. ¿Vale? Pero esto les va a ayudar a que el paciente se mantenga vivo durante la noche. ¿Ok? ¿Sí? A medida que ustedes vayan aprendiendo, vayan entendiendo más la ventilación mecánica, podrán hacer otras modificaciones, pero por lo pronto, con esto es suficiente para que un paciente post-paro cardíaco y post-secuencia de rápida intubación se pueda ventilar sin problemas. ¿Ok? Ahora dice frecuencia respiratoria. Frecuencia respiratoria. Le aprieto aquí donde dice FR, le muevo y acepto. ¿Cuánto es la frecuencia respiratoria más fisiológica? A 20, ¿no? Menos de 20. Entonces, aquí dice de 8 a 20. ¿No? ¿De 8 qué dice? 25. De 8 a 25. Entonces, puedo manejarlo así. 8 a mí se me hace que está muy bradynéico. Pero, no, para mí nunca les pongo 8, la verdad. Les pongo más de 15, más de 16. Y una recomendación, si el paciente cuando lo intuban estaba taquirnéico, o sea, no me lo bajen a lo normal, porque lo van a descompensar por el CO2. Entonces, si el paciente estaba taquirnéico, que respiraba 30 respiraciones, pónganle 25, ¿sale? Y después lo van modificando y le van disminuyendo la frecuencia respiratoria hasta lo normal, pero poco a poco para que el paciente le dé chance de adaptarse, ¿sale? Si el paciente respiraba normal, pues póngale una respiración entre los parámetros más fisiológicos. ¿Ok? ¿Quedó claro acá? Frecuencia respiratoria, dime. Me preguntan, ¿eso de bajar poco a poco más o menos como cada cuánto? Bueno, pues puedes tomarle, lo puedes dejar con 25, le tomas una gasometría en 1 hora y ves cómo está el CO2. Dependiendo de eso, ya lo puedes ir bajando. ¿Sale? Puedes bajarle en media hora, en lugar de que tenga 25, le bajas a 22. Y en otra media hora le bajas a 20. Y en otra hora ya le bajas a 18. Depende de cómo vaya siendo el paciente. Tú te vas a dar cuenta si necesitas bajarle más o si ya puedes bajarle más por la frecuencia cardíaca, por cómo satura, ¿sale? Por cómo está el CO2. Ahí te vas a ir dando cuenta. ¿Okay? Si ya se está normalizando los parámetros de tu gasometría y si ya se están normalizando los signos vitales, ya lo puedes ir reduciendo. ¿Vale? ¿Ok? ¿Sí, chavos? Luego, ¿qué dice? Flujo inspiratorio. Flujo inspiratorio. Esto solamente es en el caso de que el paciente esté ventilado por volumen. El flujo es como va a ir el volumen, o sea, qué tan rápido va, si ustedes se acuerdan. Entonces, lo que van a poner ahí donde están los botoncitos que le apretamos, esos batecitos, ahí va a venir flujo, le aprietan ahí, le dan en la perilla hasta que le llegue entre 40 y 80. Ustedes deciden 40, 45, 60, ¿sale? Como ustedes lo prefieran, dependiendo de cómo vean al paciente y aceptan. Luego dice, patrón de flujo, no le damos caso. Luego dice relación IE. Viene ahí en el ventilador. Aquí, en uno de estos botones también donde dice patrón, frecuencia respiratoria, dice IE. Le van a presionar al IE
y le van a mover aquí. Y le van a poner, cuando quede, 1, 2. Se modifican los dos numeritos juntos, ¿sale? Entonces, el 1, 2, les decía, es lo más fisiológico, lo más parecido a la respiración. Respiras 1, sacas 2, ¿sale? Entonces, eso te va a permitir que tu paciente esté más normal. Ahora, si lo aumentaron la frecuencia respiratoria porque tu paciente estaba taquicárdico, 1, 1, 2, no va a ser posible, ¿no? Entonces, ustedes, por ejemplo, le ponen ahí 1, 2, pero el ventilador se los va a modificar. No importa, dejen la frecuencia y cuando bajen la frecuencia se va a bajar también el tiempo inspiratorio solito, ¿sale? O ustedes pueden manejar el tiempo inspiratorio como lo decidan. Pero a veces no les dejan el ventilador porque no se relaciona el tiempo inspiratorio con la frecuencia respiratoria. O sea, ustedes quieren una inspiración 3 a 1. O sea, así como... Pero si le dan frecuencia respiratoria de 30 respiraciones por minuto, no van a hacer así. No les da tiempo, ¿sale? Entonces el ventilador lo va a modificar de acuerdo a la frecuencia respiratoria, ¿sale? No al tiempo como lo quieren, ¿va? ¿Qué más dice? ¿Tiempo inspiratorio? Ok, eso va a ser principalmente, dice TI, tiempo inspiratorio. ¿Cuánto? 0,8. Presiona la mueca, eligen el valor que quieran y aceptan, ¿ok? Eso es como para alcanzar a mantener ese 1, 2. ¿Ok? ¿Qué más? Pausa, no le hacemos caso. ¿Qué más? FIO. Ahí dice FIO de 1.0. Está mal, es FIO de 100. ¿Por qué? ¿Se acuerdan qué es la fracción inspirada de oxígeno o FIO? Lo vimos cuando vimos mascarillas. El porcentaje que inspira el paciente de oxígeno con respecto a la totalidad de aire que respira. ¿Sí se acuerdan o no? ¿No? ¿Acá? ¿Grupo 1? ¿No? ¿Se acuerdan o no? No. La fracción inspirada de oxígeno, en nuestro aire tenemos oxígeno, pero es una fracción muy pequeña, o sea, es solo del 21%. Lo demás es otros gases. Ahora, la fracción inspirada, a medida que le aumentamos más oxígeno, va cambiando. Entonces, fracción inspirada de oxígeno aquí, yo les sugiero que le pongan 100%, o sea, puro oxígeno. ¿Por qué? Recuerden que necesitamos que el paciente mantenga una mayor cantidad de oxígeno para que no desature. En el caso de que el paciente acaba de salir de apnea, porque lo acabamos de hacer la ventilación, la secuencia rápida de intubación, estuvo en apnea, el paciente está posparo o por cualquier otra cosa, necesitamos que sature lo máximo posible. Entonces, de manera inicial, le pueden dejar una FIO de 100. Cuando vean que el paciente ya satura al 100%, le pueden disminuir el FIO. Le pueden bajar a 90, 80, 70. Lo mínimo que le pueden poner ahí es 21%. ¿Sale? Entonces, ¿qué hacen? Eligen aquí FIO y le mueven. Acepten. ¿Dónde van a saber cuánto satura el paciente? Pues con el oxímetro. Ahí van a poder ver. ¿Sale? Y creo que es la última, ¿verdad? FIO. ¿Cuál? Ah, y el PIB. El PIB, ya habíamos hablado de ese PIB. ¿Cómo lo vamos a manejar? La sugerencia, aquí también viene PIB. Y dice PIB, presionamos y le damos. La sugerencia es que mantengan el PIB entre 5 a 8. Mi sugerencia muy personal es que lo mantengan en 5. Cuando tienen una mayor PIB, recuerden que si lo tengo más abierto el alveolo y después le quito la presión, se colapsa. Entonces, a veces pasa que cuando tenemos más de 8 y llega la enfermera para aspirarlo, le desconecta del ventilador y ahí se pierde el PIB, y entonces el paciente se colapsa. Y para poder alcanzar esa presión, para poder volver a abrir esos alveolos, nos cuesta tanto trabajo que a veces no nos da tiempo y el paciente se muere. Por eso, para evitar que sufran estas catástrofes, mejor dejen el PIB en 5. ¿Sale? Con 5, si llega la enfermera y lo desconecta, no va
¿Ya saben cómo programar su ventilador? Ya, creo que lo más complicado es sacar el peso ASA, ¿no? Lo demás ya se entendió. Nos vamos a ir más en las cuestiones fisiológicas. ¿Sí, doctora? Yo digo en la sensibilidad que el trigger por presión De punto 5 a 2, Ajá. pero que el trigger es la sensibilidad que tiene el ventilador. La sensibilidad que tiene el ventilador para identificar la respiración del paciente. Si le pongo más trigger, va a ser menos sensible el ventilador. Si le pongo menos trigger, va a ser más sensible la respiración del paciente. ¿Sí? Ajá, pero digo que cuando el paciente ya estaba más estable, que se le disminuye el trigger para que no le ayudara en el ventilador. Sí, porque no se le disminuye el trigger para que el ventilador ya lo ayude. ¿Qué pasa si el paciente hace así? Si empieza a respirar poquito y yo le pongo mucho trigger, el ventilador no le va a hacer caso y entonces lo va a estar o forzando a que haga mayor esfuerzo y a que ventile de acuerdo al ventilador. Si yo le disminuyo el trigger, lo que va a pasar es que el ventilador ya le va a hacer caso y lo va a asistir. ¿Para qué le pongo que no le haga caso al ventilador? Bueno, por ejemplo, en el caso de los pacientes que están con un SIDA muy severo, que están taquipnéicos, no les permite que hagan ese esfuerzo, se los para cuando están empezando y después los ventila el ventilador para que las respiraciones sean más eficientes. ¿No? Para eso es. Pero esos son pacientes porque ya están sedados, están muy dormidos, pero la sensibilidad mínima con la que van a poner ustedes a su paciente para que no le ponga más esfuerzo al paciente es esa. O sea que cuando tengo más trigger y el paciente está forzándose en la respiración, Es más, se forza más. el ventilador no lo va a detectar y en teoría no se va a reponer. Entonces, cuando está más estable, Le disminuyes el trigger y entonces ahora sí el ventilador sí lo va a identificar. y entonces, si disminuyo el trigger cuando ya está más estable mi paciente, ¿por qué le estaría ayudando el ventilador? Porque si el paciente está más estable, ya tiene una ventilación con mayor esfuerzo, le disminuyo la sensibilidad, lo que va a pasar es que el ventilador ya lo identifica y lo continúa, ya no pelea con el ventilador. Básicamente el trigger más alto es para los pacientes que están controlados, para que estén bien controlados. ¿Para qué quiero tener un paciente exclusivamente controlado por el ventilador? Principalmente esos pacientes que están con SIDA severo, síndrome de distrés respiratorio del adulto severo, aquellos que tienen neumonías muy severas, ¿sale? Para que no hagan mayor esfuerzo y para ayudar a dejar descansar al pulmón y además también que va a permitir que el paciente tenga una mejor, que no tenga tanto trabajo respiratorio. Y a diferencia de con el de flujo, o sea, Lo que pasa es que si tú ventilas por volumen, el ventilador va a detectar los litros o el flujo que entra, qué tanto flujo metes. Si tú lo ventilas por presión, va a detectar la presión que metes. Por eso tienes ahí dos parámetros de ventilado por volumen o por presión. ¿Sale? ¿Ya entendieron los demás? ¿O los confundimos? ¿Sí lo confundimos? Ok, allá atrás, ¿se entendió? Ven. Cuéntate. Ok, yo soy el ventilador. Ella va a ventilar. ¿Qué quieres? ¿Volumen o presión? Presión. Ella va a ventilar por presión. Va a estar controlada por presión. ¿Y qué trigger le ponemos? ¿Qué quieren? 3 de presión. Ahí les puse que lo normal es de 0.5 a 2. ¿Sale? Respiren. No puede. Eso es lo que hace el ventilador. El paciente trata de respirar y el ventilador no le da. Ahora, bájale la presión, bájale el trigger. ¿Cuánto le quieres poner? 2. Respira. Aquí, respira.
cuando el paciente empiece a respirar, lo que hace es que el ventilador le quita como ese bloqueo, ¿sale? Eso es la sensibilidad. ¿Ya se entendió? O sea, la ayuda es como no estorbar. ¿Cómo? La ayuda es como no estorbar. Así es. Si el paciente tiene programada una sensibilidad muy alta, es raro, pero por una sensibilidad muy alta no es sensible. Está raro, pero con una gran sensibilidad no lo detecta, no es sensible y lo bloquea al paciente. Con menor sensibilidad o menor trigger es más sensible el ventilador a detectar la respiración del paciente y lo deja probar. ¿Sí? ¿Ya se entendió? ¿Sí o no? Va. ¿Dudas? ¿No? Hablen ahora o en el examen no resuelvo dudas. A ver, dime. ¿No tienes lo de trigger? Es que está un poquito complicado, pero es la capacidad que tiene el ventilador para permitirle al paciente que respire solito. ¿Ah? Entonces, si yo tengo un trigger muy alto, no lo va a dejar respirar solito. Si yo tengo un trigger más bajo, le va a dar chance de respirar solito. Ahora, así, quédate con eso. Nada más la cuestión es que en el trigger, pues lo llaman sensibilidad. ¿Vamos? ¿Claro? ¿Sí? ¿Ya quedó más claro así? Es la capacidad que nos da el ventilador para dejar al paciente que respire o no respire solo. ¿Sabe? ¿Sí? ¿Ya quedó? Va. ¿Alguna otra duda, chavos? ¿No? ¿Seguros? ¿Ya podrían ustedes conectar un ventilador? ¿No? ¿Lo podrías? Llega el diálogo. Ya llegué, doctora. Ajá, ya lo puse, pero ya no lo puedo programar. ¿No? Ok, ¿y qué hago? ¿Qué vas a hacer? Dígame, doctor. A ver, ¿qué modalidad lo voy a poner, doctor? Asistida. Ahí está. Arriba dice SIMB, ¿lo ves? Ya está en modalidad SIMB, que es una modalidad asistida por volumen. Y luego, ¿qué le vamos a poner? Trigger. El trigger generalmente ya viene adaptado. Y si no, lo tendríamos que poner acá en cambios y ahí aparece el trigger y ya le modifican. Pero por lo general no se meten en tanto rollo. ¿Sale? Eso, los que van a modificar más son las variables que son las variables de fase, que son estas. Ya lo de trigger y todo lo demás ya viene programado de base. ¿Lo pueden cambiar? Sí, pero ya generalmente viene programado. Y luego, volumen minuto. Aquí te va a pedir volumen total. Volumen total, ¿cuánto le van a dar? Lo calculan por peso alza, ¿no? En esta ocasión nos dio 330. 330. Luego aquí me dice frecuencia respiratoria. ¿Cuánto? ¿Cuánto le vas a dar? Está en ese incremento. Dame un número. 15. 15. Acepto. Ok. Tiempo inspiratorio. ¿De cuánto? Ahí dice. ¿Cuánto? Tiempo inspiratorio. Punto 8. Listo. Luego. PIP. ¿Cuánto le van a poner de PIP? Le presiono. 5. Acerto. Luego, ¿qué le pongo? Fío. 100%. Muy bien. Que mi paciente ya está con 100 de saturación. 100. Ya tiene 20 minutos con 100. Ok. Presiono fío. Le bajo 80 o 70 o lo que yo quiera. Acepto. Mientras que mi paciente tenga más del 96%, entre 94 y 98%, le puedo llevar a lo que ustedes quieran. Hay pacientes que están con 30 de fío y están en 98%. ¿Sale? Que ustedes lo van a poder ir modificando. ¿Ok? Y luego me falta aquí IE. ¿IE cuánto? Le pongo aquí hasta que me dé aquí 1, 2. Sale, ahí quedó. Acepto. Listo.
Ya solo tengo que vigilar que mi paciente tenga aire, que me mantenga mi volumen y que mi presión no pase de 30 en pico y de 15 en meseta. ¿Ya puede ventilar ese paciente o no? Ok, de nada. Todo eso lo hago para identificar. Lo que pasa es que aquí vienen todas tus variables de fase. Entonces, te digo que, por ejemplo, este ventilador es touch, pero es un medio touch, porque presionas la pantalla y la pantalla es touch, pero para poder moverlo, los valores tienes que mover tu pedillo. Por eso presiono aquí, elijo cualquiera, muevo hasta que me dé el valor que yo quiero acá. Cuando ya me dé el valor, presiono para aceptar. Sin que mi pico y mi meseta se eleven. ¿Cómo? Sin que mi pico y mi meseta se eleven. Pues es que si tú aquí estás ventilando por volumen, ¿qué vas a calcular? ¿O qué modalidad vas a usar? ¿Volumen o presión? Volumen. Entonces lo que te va a pedir aquí va a ser volumen. Ahora lo que tienes que estar vigilando es que tú ya sabes que si metes mucho volumen te va a generar presión. Por eso, esto es lo que tú vas a poner como programado. ¿Ok? Y esto es lo que te va a dar tu paciente. Y aquí me va a aparecer cuánto mete de presión, presión exacta, presión máxima, ¿sale? O lo puedo ver aquí. ¿Ok? ¿Sí? ¿Ya se entendió? Entonces, con eso yo creo que sobrevive para cuando ustedes sean médicos generales y se vayan a rentar a un hospital privado, en lo que llega el cardiólogo, el urgenciólogo o el internista. ¿Sí? Ya sobreviven con eso. Ustedes y su paciente. ¿Va? No, si utilizas presión ya no haces el cálculo de volumen, pero manejar con presión ahí te va a pedir presión inspiratoria, que ya la tienes, te va a pedir que calcules el PIB y ya nada más tienes que estar vigilando que no te suba más de 30 la presión pico y tu meseta en 15. ¿Vale? ¿Sí? Por eso a mí se me hace más fácil ventilar por volumen de manera inicial. Para ustedes, yo les sugiero que ventilen por volumen porque así le calculan el volumen. Si ven que está metiendo mucha presión, porque pues puede ser un paciente focoso, que con el volumen le van a meterlo. Ya tienen su cálculo de volumen mínimo y lo pueden manejar entre el volumen mínimo y el volumen protector para que le bajen un poco la presión. Y así no matan a su paciente porque llega alguien. ¿Sale? ¿Sí? No se sientan mal. Los traumatólogos tampoco saben de ventilación mecánica. Algunos sí, ¿eh? Igual los cirujanos casi no saben ventilación mecánica. Algunos sí. Depende de qué quieran cada uno. ¿Ok? ¿Dudas? ¿No? ¿Seguros? Ya los veo muy frustrados. Normalmente los veo con más empresas en este punto. ¿Ya entendí? Bueno. Ok, chavos. Terminamos ventilación mecánica. Ok, oficialmente entramos al bloque 3. Vamos a ver todos. Ok, ya saben. Ok, vamos a ver. Vamos
quemaduras. La verdad es que las quemaduras es una de las urgencias más reales que pueda llegar a un paciente. Las quemaduras tenemos que clasificarlas porque hay muchas clasificaciones para quemaduras. Vamos a clasificarlas de acuerdo a la profundidad, vamos a clasificarlas de acuerdo al origen de la quemadura. Entonces, ahí vamos a clasificarlas dependiendo la extensión de las quemaduras. ¿Sale? Ahora, lo primero que tenemos que hacer es identificar qué es lo que genera la quemadura. El problema es que tenemos que buscar un lugar donde mandar. La verdad es que sus pacientes se tienen que referir y mínimo debe de ser segundo o tercer nivel. Ese es el primer punto. Y el tratamiento de un paciente quemado empieza a partir de que se quemó. Entonces, realmente quien tiene que iniciar el tratamiento pues es la Cruz Roja o los paramédicos que lo hayan trasladado. Acá lo que hacen normalmente es cubrir las heridas o irrigarlas con agua para que se limpien con agua limpia y taparlo si es posible con una sábana que esté estéril o con algo que esté estéril o bueno, ya de previa con una sábana. Se tiene que quitar la ropa del paciente porque la mayoría de los tejidos de la ropa son sintéticos. Ustedes saben que la temperatura de fusión o de ebullición del plástico es más alta que la del agua. Normalmente la del agua es a 100 grados, la del plástico es como a 130 grados, o sea, es más caliente. Y la mayoría de la ropa que usamos es sintética. Entonces, ¿qué pasa? Que va a llegar a temperaturas más altas la zona donde esté quemado con la ropa. Si la ropa no es de algodón, a veces esa ropa se derrite y eso genera temperaturas más altas y hace que haya quemaduras más severas o más profundas. Entonces, por eso hay que quitar toda la ropa que se quemó porque puede ser que siga extendiendo o aumentando la temperatura a nivel local donde esté la ropa quemada. Entonces, por eso primero hay que quitarla, hay que irrigarla para quitar todos los objetos que pudieran estar generando ahí contaminación y hay que llevarlo al hospital. Ahora, el problema es que no todas las quemaduras podemos irrigarlas, por eso tenemos que identificarlas. Hay quemaduras por fuego, hay quemaduras por convección directa, hay quemaduras por hielo, hay quemaduras químicas y hay quemaduras eléctricas. En general, a todas las podemos irrigar, sí, excepto a las quemaduras químicas. Las quemaduras químicas van a generar por álcalis y por ácidos. Entonces, ¿qué pasa si ustedes le ponen agua a un álcali o a un ácido? Pues se diluye, ¿no? Bueno, se esparce más. Reacciona más violentamente, se activa. Le estás aportando hidrógenos con el agua. Entonces, si tienes, por ejemplo, ácido clorhídrico, lo vas a activar y vas a generar más quemaduras o quemaduras más profundas en ese paciente. ¿Qué hacemos entonces para quitar el ácido clorhídrico en el paciente? No se irriga, se limpia con aceites, con sustancias oleosas, se va quitando y una vez que ya se quite la mayoría, ahora sí se lava. ¿Sale? Pero de primera instancia, si le cayó ácido clorhídrico y yo la quiero enjuagar, olvídenlo, eso le va a generar quemaduras de tercer grado. ¿Okay? Entonces, todas las otras quemaduras sí podemos irrigarlas, exceptuando las quemaduras de ácidos y de bases. Ahí es preferible preguntar qué tipo de sustancia le cayó, porque si no, vamos a lesionarlo más. ¿Okay? Ahora, estos pacientes tenemos que ver el tratamiento prehospitalario. Les decía, el tratamiento de un paciente quemado inicia desde prehospitalario. Vamos a ver el transporte que se tiene que llevar a segundo y a tercer nivel y el sostén de funciones vitales. ¿Qué tienen que hacer los paramédicos? Hay que canalizar. Ya tienen que venir canalizados e iniciar con una solución cristaloide, ¿ok? Y llevarlo al hospital. Ahora, las quemaduras las vamos a clasificar de acuerdo a la profundidad, ¿ok? Y tenemos muchas clasificaciones. Tenemos la clasificación
benign, de Coppers-Smith, de ABA y del nivel histológico. En general todos son lo mismo, pero pues hay que identificarlo, porque en ABA les pregunta, ¿de acuerdo a la clasificación de ABA? ¿Okay? A ver, entonces la clasificación de benign nos va a clasificar de acuerdo a AB, ABA, ABB y B. Esto es de acuerdo a la profundidad. Una clasificación de benign es equitativa en un tipo A una Coppers-Smith de un primer grado. La del primer grado ya saben ustedes, aquí tenemos daño a nivel de epidermis y las quemaduras de grado 1 son quemaduras que son muy dolorosas, demasiado dolorosas. La piel es roja, turgente, se ve hasta como hidratada, así como si estuviera supurando. Pero la curación es inmediata, es a los 7 días y no requiere tratamiento. Es como las quemaduras de sol cuando se iban ustedes al cuarto de... ¿Nunca se acuerdan de parar cuando se escapan? ¿De pinta? ¿Nunca se fueron de pinta al cuarto? Sí, se fue de pinta al cuarto. Si hubiera tenido el cuarto cerca, tal vez alguna vez lo hubiera hecho. Hubiera estado chido. Bueno, no lo hagan. No se vayan. ¿Ok? Entonces la tipo A solamente son como las quemaduras solares. Es una quemadura muy superficial que se resuelve muy rápido y no requiere un tratamiento específico, ¿vale? Luego la tipo AB es equitativa a un segundo grado superficial. La segundo grado superficial estamos hablando de que entra aquí la lesión a nivel ya de la dermis superficial. ¿Okay? Tenemos afección de epidermis y dermis superficial. Aquí esta quemadura se tiene que resolver en un lapso de 15 días. Por lo general no requiere mayor tratamiento más que la limpieza de la zona que está quemada y por lo general no deja cicatrices. ¿Sale? Ahora, tenemos la clasificación de ABB por benign. Esta es equitativa a una de Coppers-Smith de un segundo grado profundo. Ahora, aquí quiero decirles, a partir del segundo grado vamos a ver la presencia de flictemas, ¿sí? Las ampollas. Un segundo grado va a tener ampollas. Segundo grado superficial tiene ampollas. Segundo grado profundo tiene ampollas. Entonces, ¿cómo voy a diferenciar el segundo grado superficial del profundo? Bueno, el superficial solamente afecta epidermis y dermis, pero el segundo grado profundo ya me afecta epidermis, dermis y la dermis papilar y la dermis reticular, incluyendo lo que son los anexos infameras, o sea, uñas, pelos. Pero el problema es que ya a ese nivel tenemos nervios. Por lo tanto, cuando tenemos una quemadura de segundo grado profunda o una ABB, lo que va a pasar es que vamos a tener disminución del dolor. La de primer grado es sumamente dolorosa, la de segundo grado es muy, muy dolorosa, la de segundo grado superficial es muy dolorosa, pero la de segundo grado profunda ya no duele. ¿Por qué? Porque ya se quemaron los nervios. Entonces ustedes van a dar cuenta donde tienen quemaduras que ya se ven muy quemado y no le duele aguas, porque mínimo es una quemadura de segundo grado profundo. El problema es que aquí sí el paciente ya va a requerir manejo adicional, por ejemplo, injertos. ¿Sale? Y luego tenemos la quemadura de tercer grado o la tipo B, en donde vamos a tener una quemadura del espesor total. ¿Sale? Ya tenemos quemado epidermis, dermis, papilar, reticular, incluyendo músculos y fascias. ¿Ok? Aquí tenemos el tejido subcutáneo quemado. El problema es que estas zonas que están quemadas se van a necrosar, porque ya también tiene quemadura no solamente de nervios, sino de vasos sanguíneos. Entonces la piel se va a hacer como marmórea. ¿Cómo marmórea? Como el piso, como que parece de mármol.
se va a ver con líneas así medio rojitas y los demás se va a ver más pálido, ¿ok? Cuando vemos esto no es de buena señal porque quiere decir que los vasos sanguíneos ya se quemaron y se coagularon. No hay circulación sanguínea. Por lo tanto, todo ese tejido que se ve bonito, lustroso, se va a morir. Así que hay que hacerle escarotomías. ¿Qué es una escarotomía? Hay que quitarle este pedacito. Entonces, bien, esta es una quemadura de primer grado. Ahora, la de segundo grado, esta es superficial, vamos a tener clitemas, pero hay mucho dolor. Ahora, miren este casito, este pobre niño tiene una quemadura, aquí tiene quemaduras de segundo y tercer grado. Si se dan cuenta, aquí tiene quemaduras de segundo grado superficial, aquí tiene quemaduras parecidas de segundo grado profundo. Y este lado, que está aquí blanquito, todo bien limpio, eso es un tercer grado. Se ve así tan bonito y lustroso y blanco porque ya no tiene circulación sanguínea. Posteriormente eso se va a necrosar. Entonces, ¿qué se va a tener que hacer? Escarotomías. Se va a tener que cortar aquí y se va a tener que quitar se va a tener que cortar y cuando se necrosa se va a tener que quitar. Y van a ser lesiones excavadas. Entonces, el problema con esto es que van a necesitar injertos. Y son lesiones de muy mal pronóstico. ¿Okay? Más aún si en este caso, por ejemplo, el brazo se quemó así, todo el brazo. Porque si se quemó nada más de este lado, bueno, se hace la esclerotomía de este lado, pero si se quemó en toda la longitud, a lo mejor de este lado no circula la sangre, pero de este lado sí tiene venas y arterias en las cuales tenga flujo sanguíneo. Probablemente alcance que llegue la sangre a los dedos y que se salga la mano. Pero si está toda quemado alrededor, lo que va a pasar es que todo el tejido quemado tiende a inflamarse. La inflamación va a generar que aumente la presión a nivel de esa piel, de su músculo, y va a ocasionar que no haya circulación. Recuerden, la presión y el flujo va de una presión mayor a una presión menor. Si yo aquí viene el flujo desde mi hombro y tengo mayor presión en mi antebrazo, ¿va a llegar flujo acá? Entonces, ese paciente tiene alto riesgo de perder la extremidad. ¿Qué se hace? Cuando está todo inflamado, se hacen escarotomías, se corta, se le hacen como fileteadas y eso va a incluir tejido cutáneo, subcutáneo y músculo para liberar la presión de sus tejidos y que el flujo sanguíneo pueda seguir. Luego, esa parte que está quemada a tercer grado se van a necrosar, van a tener que poner injertos, pero por lo menos van a tratar de salvar la mano. ¿Sale? Ahora miren cómo queda un segundo grado. Este es un segundo grado y tiene aquí, no todo es segundo grado profundo y superficial. La verdad es que hay zonas siempre que van a estar un poco más quemadas que otras. Pero si se dan cuenta, aquí donde les estoy poniendo el... ¿Qué me dice? Donde está el lapicito, ¿lo alcanzan a ver? Esa es una quemadura de segundo grado profundo, al igual que aquí. Como es una zona muy pequeñita, sí alcanzó a revitalizar. Todo lo demás es una quemadura de segundo grado superficial. Las quemaduras de segundo grado sí dejan marca, aunque son superficiales, pero las de segundo grado profundo requieren injertos. ¿Ok? Bueno, entonces nada más para recordarles, tenemos la clasificación de acuerdo a la superficie, tipo A, B o B, ¿sale? Lo equivalente a grado 1, grado 2 y grado 3. Ahora, ¿cómo vamos a atender a este paciente? La verdad es que los pacientes quemados es algo bastante triste porque los pacientes no llegan solamente con quemaduras. Generalmente estos pacientes llegan con algún tipo de traumatismo. Entonces, paciente que llegue con quemaduras, hay que investigar si no tiene un traumatismo. Y lo vamos a manejar como lo vimos. ¿Se acuerdan la clasificación que vimos? CAB. ¿Sí? Vamos a empezar con la clasificación
era ABC, ahora es CAB. Entonces, primero vamos a ver circulación. ¿Qué vamos a ver ahí? Bueno, que las quemaduras no estén generando síndromes compartimentales, es decir, que no estén ocasionando que no haya flujo en las extremidades. Y, primero que nada, que mi paciente tenga pulso, que mi paciente tenga buena circulación y hay que canalizar a mi paciente, ¿sale? Lo que les decía, hay que identificar si tenemos quemaduras circulares o en forma de anillo, porque esto nos puede generar que haya posteriormente alteraciones en la circulación. ¿Okay? Si mi paciente está en paro, ¿qué hacemos? Reanimamos y una vez que ya tenga pulso, ahora sí. Luego, vámonos a la vía aérea. En la vía aérea, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué? Vamos a proteger la columna cervical, ¿sale? La vía aérea es protección de columna cervical y ver que no tengamos obstrucción de la vía aérea. Entonces, si el paciente fue quemado y se cayó de una escalera o fue aventado porque fue quemadura eléctrica y tiene un traumatismo, tengo que proteger mi columna cervical y vamos a descartar que mi paciente no tenga quemadura en la vía aérea. ¿Cómo voy a saber o cómo voy a sospechar si el paciente se quemó vía aérea? Porque estuvo en un lugar que estaba quemado y estaba cerrado, ¿sí? Que había mucho humo, o que el paciente tuviera también que estuviera intoxicado, alcohol o drogas. Esto lo pone en mayor riesgo porque tiene menor capacidad para poder huir. Además, pacientes que se queman y que tienen intoxicación por monóxido de carbono tienen deterioro neurológico. Entonces, si yo veo a un paciente que está con deterioro neurológico, tengo que descartar, ¿tiene un traumatismo o está intoxicado por drogas, alcohol o está intoxicado por monóxido de carbono? ¿Sale? Entonces tengo que investigarlo. Y si había humo, quiere decir que lo más probable es que el paciente se haya intoxicado. Ahora, si mi paciente tiene quemaduras en cuello, en cara o en tronco superior, mucho cuidado porque probablemente tenga quemadura de vía aérea. Las quemaduras que están en estas zonas, lo más probable es que hayan generado que el paciente haya aspirado fuego. Me imagino que han hecho fogatas, ¿sí? ¿Han visto cómo las fogatas cuando hay viento se hacen como remolinos? Ok, ¿qué pasa? Cuando estamos en una zona donde hay un incendio y hay llamas o hay flamas y nosotros inspiramos, si está muy cerca ese fuego, al inspirar podemos jalar las llamas y podemos quemarnos la vía respiratoria con contacto directo con el fuego. Entonces, ¿cómo puedo saber si le pasó esto a mi paciente? Quemaduras que estén muy cerca de la cara nos indican que muy probablemente tenga quemadura de vía aérea. También vamos a buscar las vibrisas. Las vibrisas son los pelitos de la nariz. Si los pelitos de la nariz están chamuscados, pues es que respiró fuego. ¿Okay? Si cuando tose saca flemas con carbón o cuando el paciente abre la boca y tiene toda la boca negra como si hubiera comido carbón, es que respiró fuego. ¿Sale? Y si mi paciente está con la voz ronquita, es que muy probablemente tiene quemadura de vía aérea. ¿Sale? Si yo veo, a ver, estás ronquito, a ver, abre la boca y veo que todo está desmatizado, está con quemadura de vía aérea. ¿Qué tenemos que hacer en este caso? Mi paciente respira bien, pero está ronquito, tengo sospecha de que respiró fuego, intúbalo. Pero es que está intúbalo. El problema es que si ya está con disfonía, quiere decir que se está inflamando la vía respiratoria. Lo que va a pasar es que se va a seguir inflamando, va a cerrarse la vía aérea y cuando quieras intubarlo no le va a entrar un tubo 6. Entonces es peligroso. Además, las áreas que están inflamadas tienden a ser mucho más friables. Entonces, cuando quieras meter el tubo va a empezar a sangrarte, no lo vas a poder intubar. Y el paciente se va a asfixiar o le haces una traqueostomía de urgencia. Entonces, si el paciente tiene sospecha de quemadura de vía aérea y ya presenta disfonía o cualquiera de estas, entonces intúbalo. Es preferible que lo intubes y que veas, ya no se dramatizó, todo muy bien y después lo extubas, a que el paciente tenga dificultad respiratoria y no puedas intubar. ¿Sale? ¿Dudas? ¿No? Adentro
sobre la vía respiratoria, pero el paciente que tiene quemadura en cara, en cuello, tiene alto riesgo de que tenga quemadura de vía aérea. Es que un paciente que tiene quemaduras exteriores, desde en la cara, en el cuello, en la cabeza, es muy probable que tenga quemadura por dentro de la vía aérea. Ajá. Pues es que puede ser a nivel de nariz, a nivel de faringe, orofaringe y hasta las cuerdas vocales. Ahí es a donde llega. El problema es que si ya llegó a las cuerdas vocales, no lo vas a poder intubar. Imagínense la intubación que hicieron ustedes antier, ayer, ahora todo cerrado. Que no vean nada, es muy complicado. Y la otra cuestión es que los pacientes que hayan sido expuestos a humo, les decía, pueden tener intoxicación por monóxido de carbono. Bueno, ya les había comentado que el nitrógeno es muy afín a la hemoglobina, ¿se acuerdan? Bueno, les tengo una mala noticia. El monóxido de carbono también es muy afín y es más afín que el oxígeno. Entonces, si el paciente está con contacto o está aspirando monóxido de carbono, el monóxido de carbono desplaza el oxígeno y genera que se pegue a la hemoglobina del monóxido. El problema es que no va a haber liberación de oxígeno. Entonces los tejidos van a empezar a tener hipoxia tisular. Y esto es muy, muy grave, porque no va a llegar oxígeno a cerebro, corazón, riñón y ningún órgano. ¿Qué va a pasar? Pues que obviamente va a empezar el paciente a tener deterioro neurológico. Cuando tenemos intoxicación por carboxihemoglobina, que ya es la unión del monóxido de carbono con la hemoglobina, del 0 al 10% va a tener síntomas mínimos, un poquito de cefalea, ya. Cuando va del 10 al 20%, el paciente ya tiene cefalea, náuseas, vómito y puede empezar a tener un poco de somnolencia. Ya hasta el 20%, del 20 al 30% del paciente ya está letárgico, está como durmiéndose, ¿sale? Como si estuviera borracho. De ahí, del 30 al 40% del paciente está muy agitado, está desorientado, el paciente está con deterioro neurológico importante, está nauseoso, está con vómito, mucha cefalea, está irritable. Y cuando ya tenemos del 40 al 50%, pues el paciente ya está en coma o depresión respiratoria. Y cuando la intoxicación es mayor del 50%, el paciente se muere, porque no hay oxígeno que se pueda distribuir. Se muere. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este caso? Pues el tratamiento es lo mismo que la preoxigenación. ¿Qué hacíamos para desplazar el nitrógeno? Oxígeno. ¿Qué tenemos que hacer? Ponerle mascarilla con oxígeno a flujos altos, lo máximo que puedas de fracción inspirada de oxígeno, ¿sale? Lo máximo que puedas de FIO. ¿Cómo voy a saber si tengo una carboxihemoglobina elevada? Es un estudio que se pide por sangre. Rápido te lo dan. Pero si tienen la sospecha, de inmediato pones oxígeno. Por eso los pacientes quemados, por ejemplo en las películas, a todos les ponen oxígeno para tratar de evitar la intoxicación por monóxido. ¿Vale? ¿Sí? ¿Dudas? ¿Seguros? Sí. Entonces ponemos mascarilla, no podemos poner. No, de preferencia es mascarilla porque le tienes que dar la mayor fracción. Y acuérdate que las puntas te dan una fracción del 30% máximo. Entonces tú necesitas 100% de oxígeno. ¿Vale? ¿Sí? ¿Quedó claro? De hecho, en Estados Unidos, ¿qué les hacen a estos pacientes? Los meten a una cámara hiperbárica, en donde están ellos respirando oxígeno al 100% y todos ellos están en oxígeno. ¿Sale? Pero aquí no tenemos cámaras hiperbáricas, entonces pues ponles mascarilla al 100%. ¿Sale? Y si el paciente ya está demasiado deteriorado, neurológicamente, o tiene sospecha de quemadura aérea, pues intúbalo y lo manejas con el fío al 100% en tu ventilador. ¿Sale? ¿Ven cómo ya empiezan a entender un poco más? Ahora, ya vimos C, A, B, ¿no? Ya lo ventilamos, ya lo intubamos, ya le pusimos monóxido, ya le pusimos oxígeno. Okay. Ahora vamos a determinar el déficit neurológico. Vamos a aplicar la escala de coma de Glasgow. Tarea. Quiero escala de coma de Glasgow para la próxima clase, en su libretita. ¿Ya la habían pedido? A ustedes no.
La quiero en su libreta, ¿sale? A ver, entonces vamos a identificar la escala de coma de Glasgow y determinar si el paciente tiene un Glasgow menor de 13, si es porque el paciente está intoxicado por carboxihemoglobina o si es porque el paciente está con traumatismo craneoencefálico o si es porque está con intoxicaciones por algún fármaco, ¿sale? Entonces tenemos que valorarlo y de ahí depende que ustedes decidan si lo van a intubar por el deterioro o no. Y luego nos vamos a la M, vamos a exponer al paciente. Ya que vi que el paciente respira, que está canalizado, que no necesito que lo intubaran, ahora sí, hay que quitarle toda la ropa para poder capturar la superficie quemada y para poder ver qué otras lesiones tiene. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a envolver al paciente, hay que limpiarlo con gasas limpias. Si está muy sucio o tiene muchas sustancias que pueden estar contaminando, hay que lavarlo. Y luego también es que las quemaduras, sobre todo las de segundo grado en adelante, generan critemas. ¿Qué hay que hacer? Hay que quitar esas critemas. Entonces vamos a tomar agua estéril que esté a temperatura corporal, o sea 37 grados centígrados, y vamos a bañar al paciente con unas gasas, con una esponja. Lo que vamos a hacer es como a los pollitos, vamos a agarrar jaboncito estéril con agüita estéril, y es calientita, y lo vamos a limpiar. Es a arrastre, se va a arrastrar, se toma la piel, se arrastra, se pega como pollito. Es de las cosas más horribles que puedes hacer. Pero si no le quitas la piel que está quemada, esto va a generar infecciones y disminuye la revitalización. Entonces, si quieres que se revitalice rápido, hay que quitar las clitemas, no quitar toda la piel que está pegada, no, solo lo que está levantado y hay que arrancarlo, ¿sale? Hay que quitarlo. Generalmente con las gasas se quita, pero obviamente imagínense, si el paciente está quemado, cuando nos quemamos nosotros un dedito no podemos ni tocarlo. Ahora imagínense una quemadura de mayor superficie y que te estén rozando y que te estén jalando. Eso debe doler mucho. Entonces, por eso, chicos, por favor, cuando vayan a hacer la exposición y vayan a hacer el lavado, tienen que ponerle analgesia a su paciente. En algunos casos tenemos que sedarlos o inducirlos. ¿Qué medicamento utilizarían en este caso de los que vimos de la inducción? Puede ser midazolam, nada más hay que tener cuidado cuando no te haga parada respiratoria si el paciente no está intubado, ¿sale? Y también les había mencionado que la ketamina es un disociador, ¿no? Este también nos ayuda para que el paciente no tenga dolor, no le da como tal analgesia, pero hace que no sientan el dolor, ¿ok? Muy importante, no hay que aplicar nada. Si es solución, bueno, solución estéril, agua estéril, jabón estéril, nada. No hay que aplicar cremitas, geles, mayonesa, mostaza, pasta de dientes, aceite, nada, porque puede infectarlo, ¿sí? Entonces, a veces la gente, por ayudar a las personas que se queman, los convierte en una ensalada. Entonces, cuando lleguen, eso nos va a costar más trabajo limpiarlos, no le pongan nada, ¿ok? Y muy importante, si tiene quemaduras en cuello o con cara, que la cabeza esté elevada a 30 grados. ¿Qué pasa si se acuesta completamente en posición semifowler? Bueno, lo que va a pasar es que el edema va a ser mayor. Si tiene edema de extremidades, hay que levantarlas un poco para que mejore el retorno venoso y entonces no se edematicen y no nos vaya a estar síndrome compartimental. Y en el caso de la cara, para evitar que nos vaya a generar mayor deformidad, mayor lesión, que vaya a comprometer más su estética, ¿sale? Además, nos ayuda al retorno y mejora, evita tanto edema a nivel de la vía respiratoria. Entonces, eso es muy importante, ¿sale? Elevar las extremidades. Ahora dice, póngale gasas, tápelo. No, el paciente tiene que estar sin gasas, eso aumenta el riesgo de infecciones. Tiene que estar así, ya que se lavó. Lo que hacemos, por ejemplo, en el hospital es que levantamos barandales, tiene que estar ya estéril el barandal y le ponemos una sábana estéril encima de los barandales para que quede como casita de campaña. De tal manera que este paciente mantenga la temperatura, que no esté frío, tiene que estar en un cuarto que esté estéril y con temperatura que esté a 37 grados para que
nos dé hipotermia, porque el paciente ya no tiene piel. Es lo que nos mantiene la hidratación, que evita que perdamos demasiado líquido por convección, y lo que nos mantiene la temperatura. Entonces hay que mantenerlo así, ¿sale? Hasta acá dudas, chavos. Huyan.